Hola amigos de Cinemanía, soy Chema Mansilla, bienvenidos a la base secreta de Bazinga. Espero que estéis llevando estos calores del verano lo mejor posible y para paliar los sudores y el no poder pararse quieto ni 10 minutos en la calle, os traigo un montón de recomendaciones para que estos meses os sean lo más leve posible. Voy a empezar con videojuegos. El primero es Star Trek, que es la versión en videojuego de la película que este verano ha llegado a nuestras pantallas, dirigida por JJ Abrams, y este juego es precisamente la precuela de esta película. Son los acontecimientos que pasan justo antes de donde llegamos cuando entramos en la sala de cine. La verdad es que es un juego un pelín justito. Como ya sabéis, normalmente los juegos que vienen de la mano de la franquicia de una película o de algún tipo de acontecimiento suelen estar un poquito justitos, y la verdad es que este Star Trek está ahí en la línea. La verdad es que el planteamiento es bueno, técnicamente está bien, sin grandes momentos ni nada que sea comparable a los grandes juegos que han llegado en los últimos meses a nuestras consolas, pero es un juego que es interesante, que sobre todo va a gustar mucho a los fans de la saga, a todos aquellos que estéis metidos a tope con la peli o que seáis unos triquis de pro. Y bueno, nos da a elegir entre meternos dentro de la piel virtual de Spock o en la de Kirk. A partir de ahí podremos movernos por diferentes escenarios. Algunos de ellos están realmente bien pensados. Vamos a poder desarrollar puzzles en los que necesitaremos que el otro personaje, ya sea manejado por la consola o manejado por otro jugador, nos ayude a avanzar abriendo puertas, tendiendo puentes o encargándose de los enemigos que puedan salir por el escenario mientras nosotros realizamos diferentes misiones. La verdad es que tiene cosas que están muy bien. Se puede jugar en 3D, si tenéis una tele 3D, es un 3D bastante conseguido, tiene momentos muy chulos y hay momentos como visitar el puente de la Enterprise que son realmente alucinantes. Es un juego que si tal vez se hubiera invertido el esfuerzo, el tiempo y el presupuesto que la franquicia merece, podría haber sido un gran juego, pero bueno, como viene acompañado y con las limitaciones de ser un companion de este estreno veraniego, por cierto, que os recomiendo fervientemente, ha quedado un poquito ahí entre un juego pasable y un juego que podría haber dado mucho más de sí. A pesar de todo, si sois fans incondicionales, no podéis dejarlo pasar. El siguiente juego del que os voy a hablar también forma parte de una gran campaña multiformato. Se trata de Defiance. Es el juego que viene de la mano de la serie de televisión del canal Sci-Fi que podéis ver actualmente en televisión, en la que se nos plantea un futuro en el que diferentes razas alienígenas han colonizado la Tierra y tras una gran guerra mundial los restos de la civilización tratan de tender puentes y de salir adelante como bien pueden. El juego es un juego de rol masivo en línea. Vais a poder disfrutar de este juego, sobre todo si tenéis muchos amigos, sobre todo metiéndoos en grandes batallas. Tenéis un modo historia que podéis seguir, que podéis jugar sin necesidad de otros compañeros, pero la diversión viene cuando podéis enfrentar a grandes objetivos, a grandes misiones que plantea este juego con muchos jugadores en línea. El juego es técnicamente muy justito, no es un gran juego, pero es un juego muy divertido, plantea retos muy interesantes, puedes modificar mucho tu equipo y tu personaje, puedes pilotar vehículos y la verdad es que tiene mucho interés, sobre todo a la hora de jugar en línea con otros jugadores. La verdad es que la cantidad de jugadores que plantea en una batalla campal el juego es muy divertido. Como digo, no es un juego increíblemente perfecto, no tiene un multijugador a la altura a lo mejor de otras franquicias de shooters, por ejemplo, pero es un multijugador muy divertido, es un juego bastante asequible y si os gusta la serie seguramente también os va a gustar completar ese universo de Defiance con la información que incluye este juego. Muchas de las cosas que aparecen en la serie aparecerán tangencialmente en el juego y algunas de las que aparecen en el juego veréis que aparecen en la serie. Si sois completistas y fans de la serie, seguramente os va a gustar y os va a parecer que es algo imprescindible. Si no,
Es un juego muy divertido, desde luego, es un juego para pasar el verano a la sombra en casita pegado al aire acondicionado y que os va a permitir conocer a muchos jugadores en sus batallas. Desde luego, no es un gran juego, pero es una apuesta de lo más interesante. El último juego del que os voy a hablar hoy es Destiny Warriors 8, la octava entrega ya de esta saga veterana que, bueno, tiene su legión de fans incondicionales y, bueno, un montón de detractores que con el paso de los años han ido cayendo de esta saga, no se han convertido en esos fans letales de Destiny Warriors. La verdad es que el juego plantea una vez más lo mismo que las 7 entregas anteriores. Eres el líder de un gran ejército en un mundo medieval histórico oriental en el que, bueno, deberás liderar las tropas de cada uno de estos países, clanes, familias, dinastías, como bien dice el título, e intentar dominar los territorios, llegar a la paz o a la dominación de tus enemigos. La verdad es que el juego es exactamente lo mismo que en las entregas anteriores, aunque técnicamente mejorado, evidentemente, que si sacas un juego cada 2, cada 3 años de la saga, más te vale que estén un poquito mejor. Realmente el gran aliciente que tiene esta saga es el que vas a poder tener combates multitudinarios. La verdad es que yo hacía mucho tiempo que no veía tantos enemigos a la vez en pantalla y, bueno, como es un juego de combate casi cuerpo a cuerpo, los combos que vas a poder montar son de auténtica locura, de 200, 300 hits, encadenando combos con magias, con diferentes golpes aéreos. Es muy divertido en ese sentido, pero también tiene la limitación de que simplemente es avanzar, machacar botones, y bueno, las misiones que plantea son muy limitadas: dominar un territorio, acabar con un líder, sobrevivir un tiempo determinado. Es un juego un poquito limitadito, tampoco técnicamente destaca especialmente, los gráficos son un poquito ramplones, tampoco ofrecen nada nuevo respecto a lo que hemos visto en entregas anteriores de Destiny Warriors. Si te gusta mucho la saga, evidentemente caerás, picarás y te llevarás Destiny Warriors 8 a casa. Si no, es un juego que seguramente te deje bastante indiferente. Sí creo que es efectivamente el mejor título para engancharte a esta saga si no la conoces. Si no eres un fan de Destiny Warriors y nunca has probado ningún juego de la saga, este es el mejor juego para darle una oportunidad. A pesar de ello, creo que hay que ser muy fan de la saga, o hay que tener muchas ganas de probarse a sí mismo como jugador y buscar a ver cuál es el combo más grande que puedes hacer, o a cuántos enemigos puedes derrotar a la vez para engancharte. Es un poco un juego de verano que parece que se lanza ahora un poco de tapadillo, pero que, bueno, tiene su atractivo, su aliciente, y sobre todo que va a hacer muy felices a los fans de la saga. Y como tampoco quiero que os paséis el verano metidos en casa aporreando botones, os traigo un montón de sugerencias para que os paséis el verano metido en casa leyendo. Os traigo una selección de tebeos muy interesante. El primero de ellos es Punk Rock Jesús, de ECC Ediciones. Es uno de los mejores cómics de este año, sin duda, una gran sorpresa, y si no el mejor, uno de los mejores cómics de este verano. Es un cómic dibujado y guionizado por Sean Murphy, un dibujante que recuerda mucho al dibujante de Gorillaz, antes de Gorillaz, cuando todavía hacía Tangle, a Jamie Hewlett, y es un cómic en blanco y negro especialmente interesante. La premisa que tiene es que en un futuro no muy distante, un canal de televisión decide montar un reality show a lo Gran Hermano, en el que los concursantes, o el concursante central, es Jesús de Nazaret, Jesucristo, clonado a partir del ADN del sudario de Turín. Hay una virgen para que dé a luz, hay un montón de facciones cristianas y anticristianas enfrentadas, hay un jefe de seguridad que era un antiguo terrorista del IRA, hay un montón de elementos súper chulos
que se engranan en una historia que te va a hacer plantearte muchas cosas sobre la religión, sobre la fe y sobre el negocio que hay montado a su alrededor y sobre tus auténticas creencias. La verdad es que es un cómic muy interesante, yo tenía muchas ganas de leerlo y la verdad es que no me ha defraudado. Es una de las lecturas más interesantes de este año, como os digo. Es un cómic, bueno, como veis es un buen tochito, en una edición que, bueno, está muy bien, por menos de 17 euros os podéis llevar a casa esta interesante lectura que, como os digo, seguro que os va a enganchar. Uno de los mejores cómics del año, hacedme caso, Punk Rock Jesús. Otra sorpresa con la que me he tropezado durante este verano es Pigeons from Hell. Es una novedad de la editorial D-Books y es una historia de terror primigenia con fantasmas, vudú y, bueno, un montón de elementos paranormales súper chulos que están basados en un relato de Robert E. Howard, que es el creador de Conan, y la verdad es que esta puesta a punto que nos lleva a una mansión fantasmal en Nueva Orleans es una de las lecturas más sorprendentes y más interesantes de este verano. Si os mola el rollo de los cómics de Hellboy, por ejemplo, seguramente Pigeons from Hell os va a enganchar. Es un dibujo muy bizarro, lleno de detalles, de sombras, de textura, muy interesante. Y la historia es una muy buena aproximación al guión original de Robert E. Howard, así que os lo recomiendo, Pigeons from Hell, de la editorial D-Books, una de las lecturas de este verano que no podéis dejar escapar. Otro cómic que está siendo una auténtica sorpresa, se trata de la serie El Día D, editada en España por Planeta de Agostini. Este es el segundo volumen, ya os hablé del primero, en el que se contaba la historia del asesinato de cierto presidente de Estados Unidos en Texas, y bueno, cómo eso tenía unas ramificaciones en la historia y creaba como una especie de línea temporal alternativa. Esta historia también se basa en una línea temporal alternativa, cuyo detonante es que los rusos ganan la carrera espacial y son los primeros en llegar a la Luna. Lo que pasa en la Luna con los rusos, la llegada de los americanos un par de años después, es una de las lecturas más refrescantes del verano. Es una serie que realmente me está sorprendiendo y me estoy convirtiendo en un auténtico fan. Como os digo, este es el segundo volumen, dadle una oportunidad, buscad también el primer tomo, el primer volumen. Cada una de las historias está dibujada y creada por un equipo creativo diferente, de guionista y dibujante, y ya os digo, creo que os va a gustar mucho, sobre todo si os gusta la historia, si os gusta sobre todo la ciencia ficción ucrónica, y bueno, es un cómic estupendo para hacer regalo y para quedar bien este verano. El último cómic del que os voy a hablar hoy no es ninguna sorpresa, es un cómic que ya viene avalado por la reputación de sus creadores. Es un cómic que ya ha sido editado en España por la editorial Panini y que ahora se retoma en unos tomos estupendos, integrales, que bueno, son un auténtico lujo para los coleccionistas. Se trata de Criminal, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Ed Brubaker es seguramente el guionista de moda en Estados Unidos, es el encargado de revitalizar al Capitán América en Marvel, seguramente sea el reemplazo de Michael Bendis dentro de Marvel como el guionista salvador de la Casa de las Ideas, y no para de sacar colecciones y series paralelas a su trabajo en Marvel. Una de las más destacadas es Criminal, es una serie que está basada en pequeños arcos argumentales, cada uno de ellos protagonizado por una serie de mafiosos, gángsters y personajes del submundo criminal de una ciudad. Y bueno, yo creo que el mejor referente que podemos encontrar a Criminal es el trabajo de Frank Miller en Sin City. No es tan alocado como Sin City, pero tiene ese espíritu oscuro, sucio, de serie B, de película de género negro, y la verdad es que es una lectura imprescindible. Seguramente sea otro de los grandes títulos del año. Yo desde luego no dejaría pasar la oportunidad de
haceros con Criminal o con cualquiera de los títulos de Brubaker que está editando Panini. Este es una de mis lecturas favoritas de este año, os la recomiendo encarecidamente. Si os gusta el cine negro, si os gustan los buenos cómics con historias de violencia, de crimen, esta es vuestra serie de cómics, seguramente el reemplazo generacional de Frank Miller de estos años. Voy terminando con este Bazinga veraniego con unas recomendaciones literarias. La primera es Los 10.000 de Paul Kearney, un libro de fantasía épica y grandes batallas, grandes héroes de la editorial Alamut. Paul Kearney es uno de los escritores de épica más reconocidos del momento. Yo me he convertido en un gran fan y desde luego Los 10.000 es uno de los libros más sólidos de este autor. Es una lectura de verano porque os lo vais a devorar de un tirón, os va a gustar mucho. Creo que es una de las grandes series o uno de los grandes autores que sirven para paliar esa espera entre los títulos de George R. Martin. Ya sabéis que como este señor tarda 5 años en escribir un libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, hay que buscarle sustitutos y uno de los mejores es Paul Kearney. No tiene nada que envidiar, o tiene muy poquito que envidiarle a George R. Martin, lástima que no sea tan famoso. Yo desde luego os recomiendo Los 10.000 y bueno, ya me diréis si os gusta o no os gusta este genial autor. La siguiente recomendación viene de una de mis editoriales preferidas, se trata de Salto de Página y el libro es Todo irá bien de Matías Candeira. Es uno de los libros más interesantes que plantean desde una perspectiva entre el humor y el cinismo algunas de las ideas de ciencia ficción, de fantasía más interesantes del momento. No esperéis nada lleno de naves espaciales ni nada por el estilo, pero bueno, tiene un toque de exploración de historias, de plantear ideas un poco alocadas y bueno, en la línea de esta editorial, uno de los títulos más interesantes de este verano. Como veis, es un librito muy finito, ideal para llevaroslo a la piscina. Mi última recomendación de hoy es el último libro editado en España de Brandon Sanderson, uno de mis escritores fetiches en este momento. Se trata de Aleación de Ley. Es un libro que forma parte de la saga de Nacidos de la Bruma, pero que no forma parte de la trilogía original, que por cierto os recomiendo encarecidamente, pues son uno de los mejores libros o de las mejores sagas de fantasía que yo he leído en los últimos años. Y este libro, Aleación de Ley, forma parte de esa gran trama que ha creado Sanderson, y en vez de desarrollarse en un mundo fantástico medieval como la trilogía original, se trata de una aventura del oeste con un montón de elementos fantásticos o mágicos que os va a encantar. Si estáis esperando al llanero solitario para saciar vuestra hambre de aventuras del oeste, por cierto, El llanero solitario, gran película, este libro os va a enganchar si sois fans de Sanderson, si sois fans de Nacidos de la Bruma, o si simplemente queréis leer una historia muy entretenida, muy divertida y con grandes ideas, con un toque fantástico. Es Aleación de Ley, una aventura del oeste atípica. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias a todos por la visita y nos vemos en el próximo Bazinga. ¡Hasta luego!